un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. Buscar tesoros y civilizaciones perdidas, adentrarse en las pirámides o descubrir las ruinas de una ciudad bíblica que se creía una fantasía son algunas de las tareas que asociamos a los arqueólogos. En el podcast de hoy te contamos sobre algunos mitos y verdades de esta maravillosa rama de la ciencia que mezcla la aventura, el pasado y el cuidadoso y minucioso análisis. Conversamos también con la arqueóloga doctora Andrea González Ramírez sobre sus investigaciones. Esto es La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Archaeology is the search for fact, not truth. If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. La búsqueda del Grial no es arqueología, es una lucha contra el mal. Si cae en manos de los nazis, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la Tierra. ¿Me comprendes? Esta es una de las frases que podemos oír al personaje Henry Jones, padre del intrépido y aventurero arqueólogo Indiana Jones, en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, donde el actor Harrison Ford interpreta al personaje principal. Es verdad que este personaje no interpreta de forma realista la labor de los arqueólogos, pues tomar una pieza de valor y salir corriendo parece más propio de alguien que profana las tumbas de forma ilegal que de la labor meticulosa realizada por científicos. Pero aunque la vida de los arqueólogos no es tratar de capturar una reliquia religiosa como el Arca del Pacto antes que los nazis, ni salir a duras penas de un templo que se derrumba, sí tiene aristas que son francamente alucinantes. Entre sus labores están desenterrar ruinas y ciudades escondidas por el paso del tiempo, analizar los objetos que han quedado para interpretar cómo vivían y pensaban distintas culturas a lo largo del globo. No sé a ustedes, pero por mucho tiempo me pregunté, ¿cómo es que una ciudad entera puede perderse? ¿O cómo puede ser que encontremos las ruinas de una ciudad bajo metros de tierra? Quizá tiene sentido cuando pensamos en una civilización que su capital fue completamente destruida y quedó deshabitada para siempre. Como sucedió por ejemplo con Nínive, capital del Imperio Asirio que fue arrasada, quemada y olvidada por milenios tras la invasión babilónica, junto a medos, persas y otros aliados en el siglo VII a.C. de nuestra era. Tras algunas menciones en escritos griegos y sus apariciones en la Biblia, como por ejemplo en el relato del libro de Jonás, donde dice que tenía unos 120.000 hombres, Nínive cayó en el completo olvido, e incluso era motivo de constante crítica por parte de los historiadores de si realmente había existido dicha ciudad o si había logrado tal envergadura. Pero gracias al trabajo minucioso de arqueólogos durante mediados del siglo XIX, se lograron literalmente desenterrar. Escondida bajo montes de tierra y tras 2000 años con lluvias, tormentas y erosión de diversos tipos, pudimos comprender un poco más acerca de la grandeza e importancia de este violento imperio antiguo, como por ejemplo, una nación dada por entero a la guerra, que según los bajorrelieves en piedra se pudo confirmar que los soldados recibían recompensas por la cantidad de cabezas enemigas que presentaban. Realmente, un imperio fiero que tuvo un final muy abrupto. De esta manera, la arqueología le devolvió a Nínive la ciudad más importante del Imperio Asirio, el lugar que le correspondía en la historia. De todas maneras, parece una broma de mal gusto. ¿Cómo se pierde una ciudad? Uno entiende que se pierdan las llaves del auto o unas monedas, pero una ciudad entera casi se acerca más a una novela que a la realidad. Pensamos que se trata de una excepción muy rara, que Nínive es solamente un caso en 1.000.000. Pero la historia y la arqueología se han encargado de probar lo contrario.
Parece que se nos hace más fácil entender que desaparezca una localidad que fue completamente arrasada y quemada por ejércitos enemigos, pero no se nos hace tan fácil entender cuando son ciudades que no fueron completamente destruidas, o imperios que, aunque cayeron, sus territorios siguieron siendo ocupados, como Roma, distintas ciudades egipcias, o muchas de las ciudades latinoamericanas habitadas por mayas, aztecas, incas y otras culturas. Entre las razones que podemos encontrar para que desaparezcan y caigan en el olvido, están principalmente las subidas de los ríos, inundaciones, erupciones volcánicas y el crecimiento de las selvas a sus alrededores. Así es, la naturaleza parece ocuparse de borrar la mayoría de las huellas que los seres humanos vamos dejando a nuestro paso. Por ejemplo, Tikal, una de las principales ciudades mayas en lo que ahora es Guatemala, fue abandonada. Tras la decadencia de este gran imperio en el siglo IX de nuestra era, quedó escondida tras kilómetros y kilómetros de árboles. Simplemente, la selva se encargó de esconder los restos. Si bien nunca se perdió del todo, pues lugareños al parecer siempre supieron de la existencia de estos restos, no fue hasta el siglo XIX que se guiaron expediciones guatemaltecas hasta las ruinas, redescubriendo así parte de la grandeza de uno de los imperios más importantes de toda América. Por otro lado, el caso de Roma es muy interesante, pues es una ciudad que nunca estuvo deshabitada. Aunque sí su población cayó mucho tras la Edad Imperial y se mantuvo relegada a un segundo plano durante la Edad Media, las constantes subidas del río Tíber dejaron sepultadas la monumental gloria de palacios, arcos y casas, hundidos bajo varios metros de lodo. Hoy podemos ver en muchas zonas la diferencia de altura de la ciudad actual de aquella donde se paseaban Julio César o Augusto, ubicada a unos 8 metros por debajo. Hagamos una pequeña pausa y pensemos en una de las principales críticas que se hacen a las ciencias. ¿Para qué nos preocupamos de la historia? ¿Qué logramos conseguir investigando? ¿Es posible descubrir cosas nuevas aún sobre pasadas civilizaciones? Para ello te invito a escuchar nuestro episodio de la primera temporada titulado ¿Es la historia una ciencia? Entre otras cosas, discutimos la importancia de entender y reinterpretar la historia de acuerdo con los nuevos descubrimientos y cómo esto nos ayuda a no repetir los mismos errores. Pero, ¿qué tanto podemos seguir aprendiendo gracias a la arqueología? Muchísimo. Por ejemplo, no entendemos muchos de los rituales, cómo vivían o qué creencias tenían distintas culturas a lo largo de todo el mundo, cómo cambiaba su estructura social, o qué rol ocupaban las mujeres en distintas sociedades, y qué trato daban a los extranjeros, a los perdedores de las batallas o a los esclavos. Y también sirve para reinterpretar las diferencias que se siguen dando al encontrar nuevos implementos o restos humanos. Algunos dirán que todos los grandes descubrimientos ya están hechos, pero te sorprenderá saber que en 2001 se descubrió en Grecia una ciudad perdida desde el 373 a.C., producto de un terremoto y posterior tsunami. La ciudad quedó en una especie de laguna que se inundó con el paso del tiempo con agua y barro proveniente de ríos. Esta es la ciudad de Élike, fundada en la Edad del Bronce y que el poeta Homero narra que participó en las guerras troyanas y fue parte de la Dodecápolis griega. Una curiosidad interesante es que tenían sus propias monedas, en algunas de ellas grabado al dios Poseidón, patrono del mar. Su adoración a este dios como principal deidad resalta la ironía que su destrucción se deba a una inundación por un tsunami. Otro ejemplo notable es el reciente hallazgo en Egipto, con sus majestuosas pirámides, momias y la gran esfinge, la ciudad de los muertos y tantas otras. Parece ser que sabemos todo sobre ellos, y su dinastía, sus emperadores, avances científicos y su religión. Pero en septiembre de 2020 y hasta comienzos del 2021, en plena pandemia por coronavirus, se ha descubierto una nueva ciudad egipcia de hace unos 3000 años, ubicada en el oeste de la actual ciudad de Luxor, también conocida por su nombre griego, Tebas. Esto parece imposible, pues Luxor es una de las ciudades más antiguas que ha sido continuamente habitada, con algo así como 5200 años de historia, casi tan antigua como la escritura. Cualquiera pensaría que sería imposible ocultar la historia de una urbe que estuvo allí, al lado, escondida a simple vista. El nombre de la ciudad sería el Ascenso de Atón, y fue fundada por el faraón Amenhotep III, el noveno rey de la dinastía 18, que gobernó Egipto desde 1391 hasta 1353 a.C. Zahi Hawass
Probablemente el arqueólogo más famoso de Egipto señaló a este lugar como el mayor asentamiento administrativo e industrial y que sería una especie de ciudad dorada perdida. Además, esta nueva ciudad habría sido utilizada aún en tiempos que gobernaba Tutankamón y Ay. Esta ciudad había sido buscada previamente por diversos grupos sin alcanzar el éxito, pues la ubicación exacta se perdió con el tiempo y las referencias que se usan a veces son inexactas o incompletas. Finalmente podemos mencionar muchas otras ciudades en las que hay registros de antiguos libros o grabados o historias de tradición oral en lugares tan diversos como la India y Malasia. De hecho, en Egipto aún quedan por descubrir al menos 2 ciudades cuya ubicación exacta se desconoce, y en Oriente Medio aún no se sabe dónde está Arimatea, lugar de donde provendría el personaje José que donó la tumba donde se enterró el cuerpo de Jesús. Y engruesa esta lista Acadia, capital del Imperio Acadio, que dominó la zona cercana a Bagdad por casi 200 años entre el 2300 y el 2100 a.C. ¿Y por qué no nombrar aquellas míticas ciudades como la isla Atlántida o la famosa ciudad de oro en Colombia conocida como El Dorado? Quizá ahí nos salimos un poco de la arqueología, pero sigue siendo interesante cómo estas ciudades pueden dar un giro a la historia. Pero la arqueología es mucho más que perseguir ciudades sepultadas y traerlas de vuelta a la vida. Es explicar cómo vivían, sus costumbres y qué nos enseña esto como sociedad. Si quieres saber más de esto, te invito ahora a escuchar la entrevista de esta semana. Nuestras últimas pisadas. Quiero darle una gran bienvenida a la doctora en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de la Universidad Católica de Temuco. Andrea González, bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, por esta oportunidad. Así que aquí estoy para que conversemos. Vamos de inmediato a las preguntas entonces. Muchos se imaginan la arqueología únicamente en Egipto, en Grecia, en Roma o quizá los mayas. ¿Cómo es realizar arqueología en nuestra América Latina y en Chile, en Perú particularmente? Sí, bueno, quizás esa es la imagen más cinematográfica que tenemos de la arqueología, no solamente nutrida por el aparato hollywoodense, sino también por el aparato de producción de documentales, en donde la arqueología aparece visible, especialmente por sus intervenciones más monumentales, ¿no? Con despliegue de ciudades y grandes cosas. Pero la verdad que para el ojo quizá común, nuestras intervenciones pueden ser desde un microsuelo o un pequeño resto de parásito en el intestino de una momia, o en un coprolito, ¿no? Que es una caca fosilizada, es decir, seca básicamente, hasta claro, el estudio de grandes ciudades. Entonces, esa imagen que tenemos de Egipto, Grecia, Roma o Maya, más bien es una imagen del documental hegemónico, ¿no? Del documental al uso. Hay una arqueología ahí que es interesante, pero es una arqueología también bastante para la cámara. Y entonces, hay que decir que hay mucho más de arqueología, no es tan despampanante ni tan impresionante, pero hay una arqueología de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida pequeña, de las pequeñas historias, que son las que configuran la experiencia humana, en estricto rigor. Y esa es la que a mí me gusta, la gran arqueología. La gran arqueología no es de los grandes edificios, sino de las personas y sus relaciones. Y entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo realizar arqueología en nuestra América y en Chile? Hay de ambas experiencias, ¿no? Tenemos la experiencia de la arqueología más monumental, más visible, más espectacular, en lugares como súper conocidos como Machu Picchu, Chichén Itzá y las grandes pirámides. Pero ahí también se cuelan relaciones sociales cotidianas, se cuela sufrimiento, se cuelan luchas, se cuelan conflictos. No solamente arquitectura, élite y reyes, sino que sociedad que sostiene la élite, la arquitectura y los reyes.
Entonces ahí entra la arqueología de lo cotidiano y de las personas reales. Y entonces, ¿cómo es hacerla? Bueno, uno hace arqueología desde preguntas. Como en cualquier práctica científica, hacemos arqueologías desde preguntas. En Chile particularmente con los fondos de investigación, que son fondos públicos, hay que decir que la empresa privada acá en Chile financia muy poco, no solamente la arqueología, sino que a todas las ciencias en general. Es un financiamiento de interés público. Nuestro financiamiento, al igual que todas las otras disciplinas, y por lo tanto contamos con las restricciones que supone hacer ciencia en Chile, al igual que cualquier otra disciplina. Literalmente arqueología con todas las cosas para estudiar las sociedades. Un poco se toca ahí con la antropología, imagino. Totalmente. La arqueología surge de la mano en América de la antropología, de las ciencias antropológicas, que estudian no solamente las relaciones culturales o las culturas, sino también la lengua, los territorios y el cuerpo físico, la antropología biológica, y forman un gran mundo dentro en el que nosotros estudiamos en una esfera de conocimiento en la que estudiamos en América. También en Europa está más vinculada con la historia. Pero en general hay que decir que a estas alturas de la vida, la arqueología, y en estas, como se van desdibujando también las fronteras disciplinarias, la arqueología está básicamente relacionada con las ciencias sociales, ¿no? A mí me gusta, hay distintas lecturas, ¿no? Pero a mí me gusta decir que la arqueología es completamente una ciencia social. Y eso es lo que intento hacer también en mi investigación. Entonces, claro, está relacionada con preguntas antropológicas, absolutamente. Y sociológicas también, históricas. Somos una disciplina que hace una ciencia social a partir de los restos materiales que dejas sin darte cuenta. Y tú mencionaste ya tu investigación. Entonces, ¿cómo tu investigación nos ayuda a comprender mejor las culturas que nos rodearon, que vivieron aquí, incluso precolombinas quizá? Es difícil ponderar esa pregunta porque uno tiene que ser decir cuál es el aporte de la investigación de uno, y eso lo dirán los futuros investigadores e investigadoras, ¿no? Pero lo que yo quisiera aportar desde mi vocación o de mi interés personal junto con el equipo de investigación que trabajo, porque ustedes saben que la ciencia en general es un trabajo que requiere de trabajo en equipo. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, básicamente nosotros trabajamos en una línea que se relaciona con, en ciencias sociales, que se interroga por la reproducción social, ¿no? Nosotros trabajamos en esas preguntas que de alguna manera, de dónde se inscriben, no son muy conocidas, precisamente se inscriben dentro del pensamiento feminista, ¿no? Para tratar de responder todas aquellas actividades y trabajos que tributan a la economía, a la política, pero sin embargo, por nuestras propias consideraciones históricas y sociales, no las hemos considerado como trabajo, sino que hemos considerado que son parte de la naturaleza, de la biología, como cuántos hijos tener, cómo criarlos, quién cuida, quién no cuida, ¿no? Entonces, nuestras preguntas se orientan a investigar eso en particular y en concreto en un momento histórico preciso que corresponde a la transición de la transformación de la vida cazadora-recolectora a la vida agrícola. ¿En dónde? En la Pampa del Tamarugal. Nosotros estamos trabajando hace bastantes años ya, alrededor de 5 años ya vamos a cumplir, de trabajo en la Pampa del Tamarugal, en un marco cronológico que se puede situar entre los 2000, entre los 3000 años antes del presente, más o menos a partir de ese momento. Y ahí nos interrogamos en cómo precisamente se relaciona esta transformación en los sistemas productivos con la gestión de la vida reproductiva. Es decir, cambia el ejercicio de los trabajos de gestación, cambia la salud de las mujeres a propósito de tener más hijos, por ejemplo. ¿Qué trabajo? ¿Cómo es la división social y la división sexual del trabajo? Ese tipo de preguntas nos respondemos. Entonces, mi investigación ayuda a comprender, no sé si mejor o peor, pero por lo menos intenta responder un vacío de conocimiento que nos interesa para el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo nuestros trabajos que se han asignado a las mujeres naturalmente, ¿no? Que sabemos que no cualquier persona puede cuidar bien si les enseñamos a cuidar, y no las hemos estudiado en su condición y en su aporte político y económico. Entonces sí que tiene un interés para el presente. Y conocer otras formas de organizar eso supone para nosotros también un ejercicio reflexivo en torno a nuestro propio presente. De modo que mi investigación busca ir a comprender eso de otras culturas, de otros grupos, de otras sociedades, buscando alternativas, buscando los conflictos que tuvieron otras sociedades en estas esferas. Quiero colgarme de una frase que acabas de decir. Tú
el rol que juegan los distintos sexos en este trabajo como sociedad. Y bueno, tú tienes un rol activo como feminista y quiero preguntar un poquito sobre eso, porque ¿qué rol juega la arqueología en la comprensión e interpretación del pasado y de una nueva educación al respecto que no sea sexista, por supuesto? Sí, es una súper buena pregunta, porque yo diría que, al igual que otras ciencias sociales, tiene una responsabilidad que podría ser dual, digamos, o doble, ¿no? Por una parte, las disciplinas, y aquí no solamente la arqueología, todas las ciencias sociales en general, como se inscriben dentro de un aparato que en la ciencia o en epistemología le llamamos androcéntrico, es decir, que es una mirada que parte desde el punto de vista masculino y que se interroga y que valora el mundo y la realidad en función de cómo ha sido valorado el mundo a partir de un momento bien concreto que se instala en la Ilustración, ¿no? Esto no es cualquier mirada masculina, no es una mirada masculina que surge en los griegos o no sé, da lo mismo. Esto es una mirada masculina androcéntrica que se sitúa en la modernidad y en conjunción con el surgimiento del capitalismo. Por lo tanto, esa es la ciencia y esa es la mirada que tenemos. ¿Dónde se refleja eso? Yo últimamente he estado haciendo el ejercicio para unas publicaciones que estoy preparando de recopilar pasajes de estudios arqueológicos o bioantropológicos o de antropología física, como queramos llamarle, en el que todos los asuntos relacionados con los trabajos procreativos, que como me gusta llamarlos, que son la gestación, la lactancia, el cuidado, ¿no? Han sido naturalizados o han sido moralizados, sin ninguna evidencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de trabajos, por ejemplo, qué sé yo, la sociedad Chinchorro, por ejemplo, es una sociedad, que es una sociedad cazadora recolectora de la costa y que es muy conocida porque practicó la momificación artificial, es la primera sociedad en el mundo, la más antigua, ¿no? Y genera mucha espectacularidad por ello. Pero conocemos un poco, no conocemos mucho de su organización social, conocemos más que nada esto espectacular de la momificación artificial. Y una de las cosas que se observa es que hay un aumento demográfico y hay un incremento de la mortalidad infantil, ¿sí? Y bueno, además hay una división sexual del trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? Esa división sexual del trabajo se ve sobre todo en un huesito que se inflama, ¿no? Por el buceo, y que solamente lo tienen los cuerpos masculinos, ¿no? Que se llama la exostosia auditiva externa, ¿sí? Y eso es un indicador de buceo, ¿sí? Bueno, a partir de eso, los autores, la mayoría de los autores, sostiene que, bueno, los hombres bucean. Eso está bien, la evidencia es directa, ¿no? Pero a raíz de esa evidencia, argumentan y sostienen que las mujeres se dedican a la crianza de los niños. Es decir, la ausencia de exostosia auditiva externa en las mujeres les habilita a ellos para decir que nosotras somos las encargadas de la crianza de los niños, cuando lo único que sabemos es que los hombres buceaban. Entonces hay un ejercicio, unas formas de hacer, de ver la realidad en donde se naturaliza el quehacer de los hombres, se naturaliza el quehacer femenino, y entonces eso tiene que ver precisamente con estas miradas. Pero yo te decía en un comienzo que esto era más bien dual o es dos lados de la misma moneda. Y el segundo lado es cómo eso impacta dentro de las representaciones que nosotros hoy día tenemos de nuestra historia, de nuestra profundidad temporal. Y bueno, ahí la arqueología ha colaborado junto con otras disciplinas a mostrar que estas divisiones sexuales del trabajo o cómo se organizan las actividades han sido más bien así siempre. Entonces ahí la arqueología tiene una responsabilidad política y económica, ¿no?, muy importante, porque de alguna manera ha contribuido a mostrar, ¿no?, a estos picapiedras y a estos cavernícolas cazadores que andan detrás de megafauna y que no piensan otra cosa que en reproducirse y en cuidar a su familia, ¿no?, en una imagen del proveedor. O bien que las mujeres estamos en la casa y que no tenemos habilidades políticas porque eso está en el dominio de lo público. Tenemos estas dos caras, ¿no? Por una parte, una arqueología que mira su realidad de estudio e interroga esa realidad desde un punto de vista que asume que esta división sexual del trabajo o de las actividades y de los valores de la masculinidad o la feminidad son universales y son naturales. Y por otra parte, el impacto de vuelta que la arqueología ejerce sobre la opinión pública, la educación, ¿no?,
Y entonces es fundamental ejercer una actitud activa respecto a la responsabilidad disciplinaria de la arqueología en la configuración de los imaginarios y las representaciones sociales en torno a qué es lo natural y qué no es natural y qué podemos transformar y qué no podemos transformar. Hasta el momento, y con eso cierro esta parte, las arqueólogas decimos que bueno, lo único que nosotros podemos hacer exclusivamente, y ya está empezando a cambiar, es gestar otro cuerpo. El resto no hay ninguna dificultad ni ninguna imposibilidad biológica ni fisiológica. Por lo tanto, existe una infinita variabilidad de posibilidades en cómo las sociedades organizaron los trabajos de cuidado y los trabajos reproductivos y los valores asociados a eso. ¿Qué decir de la sexualidad? Infinitamente más diversa. Así que un poco va por eso esa responsabilidad que yo veo en la arqueología, en la educación, en una educación no sexista, pero también en la incorporación de políticas públicas y en el debate público. Por ejemplo, en torno a cuestiones tan importantes como el aborto, como el postnatal, ¿no? Tenemos muchas cosas que decir ahí desde la arqueología, por ejemplo. ¿Cuáles son algunas de las mayores dificultades que enfrentan las arqueólogas y arqueólogos hoy? A propósito de lo que estamos experimentando hoy día de transformación política y constitucional, como académica y como científica y como arqueóloga, creo que mi preocupación más grande en este momento de la arqueología es su mercantilización. ¿Y a qué me refiero con su mercantilización? Es el impacto que ha generado todos los estudios ambientales y de impacto ambiental en la definición de las prioridades y las prácticas disciplinarias. ¿Sí? Hoy día la mayor cantidad de demanda de arqueólogos y arqueólogas se hace desde el mundo privado a propósito de los estudios de impacto ambiental. Entonces, lejos de tener esta vocación original de resguardar el patrimonio arqueológico y el patrimonio ambiental y la diversidad bioecológica, digamos, que tuvo en un comienzo la ley 19.300, lo que ha terminado convirtiéndose es una mercantilización del trabajo, no solamente a nivel arqueológico, también paleontológico y de los biólogos. Hoy por hoy mi preocupación, el desafío más grande no es científico, sino que tiene que ver con cómo una disciplina al final termina estableciendo sus estándares, sus criterios a propósito de la demanda y que supone el avance irracional del extractivismo hoy en Chile. Eso yo diría que es lo que a mí me resulta más preocupante y supongo que varios colegas van a coincidir con esa evaluación. Y lo segundo es una preocupación de orden transversal a toda la ciencia, ¿no? Que tiene que ver en precisamente el financiamiento de la ciencia y la ausencia de una carrera investigativa en este país. Muy preocupante. De todas maneras. Doctora Andrea González, antes de despedirnos, me gustaría dejarte el micrófono para que puedas dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Nada, bueno, agradecerte la invitación, invitarles a que puedan conocer el trabajo de la arqueología. Es un trabajo que nosotras intentamos desarrollar precisamente para conocer la realidad social y para, como toda ciencia social, para poder transformarla. Desde ese punto de vista, lamento informarles que nuestra actividad está lejos de ser solamente el patrimonio o lo antiguo, ¿no? Sino que tiene mucha vigencia hoy día en cómo nosotros conceptualizamos la idea de ser sociedad a partir del conocimiento de otras sociedades. Y eso es posible en parte, por ejemplo, gracias a la arqueología o disciplinas como la historia. Así que un reconocimiento también a todas las personas que hacen ciencia en estas condiciones que son bastante difíciles. Hoy día tenemos todos los laboratorios cerrados. Ha sido un tiempo muy, muy duro para toda la ciencia, para todo el mundo, pero estamos todos sufriendo más o menos por A o por B. Y nada, invitarles a conocer este aporte que podemos hacer desde la arqueología, que está mucho más comprometido precisamente con esta transformación que podemos hacer conociendo el pasado. Así que hay mucho ahí que ir a conocer, a recuperar. Andrea, muchas gracias a ti por tus palabras, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y también esta visión sobre la arqueología un poco más general y desde distintos ángulos. Muchas gracias por estar aquí en La Raíz de la Ciencia. Gracias, Juan Carlos, a ti. La arqueología es de esas ciencias fascinantes, capaces de traer a la vida historias escondidas y enterradas hace cientos o miles de años.
darles una segunda oportunidad de expresarse a nuestros antepasados que dejaron sus huellas en la tierra a través de sus objetos y de sus restos que aún siguen hablando por ellos. Quiero agradecer especialmente al proyecto asociativo regional de Explora en la región de la Araucanía por haber hecho posible también el contacto con la entrevistada del día de hoy y por pensar en este tema tan interesante. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y familiares y puedes escribirnos con tus sugerencias y comentarios a nuestras redes sociales. Soy Juan Carlos Beamín y me despido a nombre del Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Chile.